Autor de libros con grandes reflexiones, el más grande y universal de los poetas peruanos, escritor que se planteó lúcidamente el problema de las limitaciones del lenguaje poético como vehículo de expresión estética e íntima. Fue un artista e intelectual que luchó arduamente contra la pobreza y la incomprensión. Gran amigo, gran hijo. Hoy hablaremos de César Vallejo y el Grupo Norte. La importancia de este documental es la de transmitir el conocimiento de quien vida fue César Abraham Vallejo Mendoza y el Grupo Norte, puesto que en este se contarán hechos de su vida con imágenes alusivas en donde estuvo y con quién compartió dichos momentos y cómo lo llevaron a ser un gran intelectual de la época. En marzo de 1982 nació César Abraham Vallejo Mendoza en Santiago de Chuco, y era el menor de 11 hermanos. Sus padres fueron Francisco de Pablo Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Su familia tenía una gran devoción cristiana, tal vez influenciada por su abuelo José Rufo Vallejo, quien fue sacerdote mercedario. Por ello, desearon que su pequeño hijo se convirtiera en sacerdote, la cual, desde niño, le encantaba la idea de dedicarse al sacerdocio. Es por eso que en sus obras encontramos referencias bíblicas. Realizó sus estudios primarios en el Centro Escolar número 271 y sus estudios secundarios en la Escuela Nacional San Nicolás de Huamachuco. Inicia sus estudios universitarios en su ciudad natal, Trujillo, una de las más importantes del norte del país. Aunque sus estudios serían interrumpidos por temas económicos, fue un motivo por el cual se ve obligado a trabajar, pero esto duraría hasta el año 1913, cuando retorna a sus estudios en la Universidad de Trujillo. Un joven Vallejo que, después de incorporarse y convertirse en uno de los personajes de la bohemia artística del Grupo Trujillo, además de su paso laboral en el Centro Escolar y Colegio Nacional de San Juan, obtiene en 1915 su grado de bachiller con su tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana, siendo esta una de sus primeras muestras de idea literaria. Nuestro gran poeta, no contento con lo que había logrado hasta ese momento, decide iniciar estudios en leyes entre los años 1915 y 1917. Estudios que no lograría culminarlos, pero dejarían grandes percepciones de justicia que los acompañarían a lo largo de su vida. Los estudios de Vallejo, sin duda, fueron uno de los pilares más importantes de su vida. Aunque se dio de forma accidentada, esto no fue motivo de desmotivación. Por el contrario, no solo lograría su formación profesional, sino también consolidó su lado humanista. En un inicio se les conocía como Bohemia Trujillana o Bohemia de Trujillo, ya que un 22 de octubre de 1916 el poeta Juan Parra del Riego los nombró así en un artículo en la revista limeña Balnearios. En este artículo describe admirativamente al grupo literario, en donde alabó a Vallejo, entre otros, en donde citó algunos versos que le agradaron, y a partir de 1923 como Grupo Norte, un grupo de jóvenes intelectuales y artistas que tienen como mentores a orientadores e inspiradores, en donde el lema que utilizaba el líder era «Todos éramos catecúmenos y maestros, a la vez aprendíamos de los otros, dábamos también sin reserva de lo nuestro». A raíz del surgimiento del grupo y el posterior renombramiento, Antenor Orrego, fundador del grupo, fue integrando a la lista a importantes intelectuales y pensadores, dentro de los cuales, mediante Víctor Raúl Haya de la Torre, Antenor conoce a César Vallejo. Tales personajes proporcionaron grandes aportes tanto en la literatura como en los aspectos políticos de la época,
en los que sus difusiones fueron respaldadas por un importante diario llamado Norte. Entre sus integrantes encontramos a Antenor Orrego José Eulogio, César Abraham Vallejo Mendoza, Víctor Raúl Aya de la Torre, Alcides Espelucín Macedonio de la Torre, Carlos Valderrama, Carlos Manuel Cox, Francisco Sandoval, Juan Espejo Asturrizaga, Óscar Imaña, Federico Esquerré y Ciro Alegría. La vinculación del entonces joven César Vallejo con los bohemios trujillanos fue decisiva en la definición de su vocación literaria y en la maduración de su personalidad como poeta. Antenor Orrego y Alcides Espelucín fueron los que mayor influencia tuvieron al respecto. Ellos le ayudaron a ensanchar su horizonte literario, todavía restringido por el clasismo y el modernismo. Los bohemios lo animaron a publicar sus primeras composiciones poéticas, que aparecieron en el diario La Reforma de Trujillo. Otros poemas suyos fueron publicados en el diario La Industria de Trujillo y en la revista Balnearios de Lima. Dichos poemas corregidos integraron luego el Poemario de los Heraldos Negros que Vallejo publicó en Lima en 1919. Es de resaltar su amistad con Aya de la Torre, quien entonces escribió la comedia Triunfa Vanidad, que fue puesta en escena por la compañía de Amalia de Isaura, en donde Vallejo reconoció en dicha obra algún mérito literario y dedicó a su autor un soneto con el título de la comedia. Durante ese tiempo, Vallejo se insinuaba como un poeta distinto, disonante con la época, político por su búsqueda de romper con ataduras de los cañones del momento, musical e irreverente. Por esta razón, fue atacado con vehemencia por la crítica literaria nacional, que lo señalaba como un escritor de tonterías poéticas y cursis, y como un irrespetuoso del buen gusto literario y la musicalidad prosódica. Los ataques eran sistemáticos y demostraban la profundidad de la transformación que sus textos estaban sentando en la poesía peruana. Esto tomó real dimensión cuando se publicó su primer libro. Empezó a cantar la nueva voz de la poesía del país, una nueva voz que cantaría el espíritu ancestral de la raza. Antes de eso, en 1917, César Vallejo deja Trujillo para ir a Lima a continuar estudios. En una carta fechada en diciembre de ese año, el poeta saluda a sus amigos trujillanos diciendo: «¿Y ustedes? ¿Cómo me desespero por aquel ambiente fraternal y único de nuestras horas pasadas? Créanme, hermanos, que los lloro a cada rato». Casi con el mismo signo itinerante, ese año Aya de la Torre se traslada a Lima, antes de ser elegido presidente de la Federación de Estudiantes del Perú y comenzar su profuso trayecto político. Aunque la leyenda considere el Colegio San Carlos y San Marcelo la institución educativa que hizo posible la Bohemia, resulta más preciso señalar a la Universidad de Trujillo como el espacio en el que se formalizó definitivamente este grupo. Los integrantes de la Bohemia eran, en su mayoría, oriundos del norte, pero no necesariamente trujillanos de nacimiento. No obstante, todos, descontando a Vallejo, se habían formado en las aulas del mencionado colegio o procedían del San Juan, otro prestigioso centro de enseñanza. Un número significativo de los miembros del grupo trabajaba, al tiempo que estudiaba, en alguno de los colegios de Trujillo. Conviene mencionar que, pese a ser críticos con la universidad, su rebeldía frente a la institución fue un rasgo fundamental del grupo. Muchos de los bohemios tuvieron cargos en los órganos directivos del centro universitario e impulsaron la extensión universitaria, en particular la creación de una universidad popular. Pero el movimiento habría de tener su mayor brillo, difusión e influencia alrededor del diario trujillano
El Norte, fundado en 1923 por Orrego en asociación con Alcides Espelucín. Fue desde entonces que el grupo fue conocido con el nombre de Grupo Norte por el diario El Norte. Se constituyó en el centro inspirador y animador de la novísima corriente intelectual y literaria en todo el norte del Perú, que se extendió luego al país entero. Cuando César Vallejo fue encarcelado injustamente tenía por entonces 28 años. Un episodio que hasta hoy resulta confuso. ¿Qué lo condujo a esta reclusión lamentable? El momento más grave de mi vida, dijo César Vallejo sobre su paso por prisión en Trujillo. Para un hombre como él, que de por sí tendía al tono cruel y la gravedad, se desprende que el encierro debe de haber sido una experiencia particularmente traumática y dolorosa. El poeta purgaba condena y escribía un peritorio tras otro para que las autoridades revisaran su caso y lo dejaran en libertad, en donde en su momento él dijo: «Me han empapelado toda impunidad y a todo descaro». Fueron en total 112 días de cárcel, del 9 de noviembre de 1920 al 26 de febrero de 1921. Ocurrió en julio de 1920, cuando Vallejo retornó por unas semanas a su natal Santiago de Chuco para participar en unas actividades patronales. Días después, el 1 de agosto, ocurre un incendio, un saqueo, un tiroteo en un pequeño pueblo que acabó incluso con muertes. A Vallejo se le acusó de participar en una revuelta. Una de las tantas versiones que existen del hecho incluso describe al poeta armado de revólver. Y ya estando en prisión, César Vallejo escribe a sus colegas intelectuales una carta desesperadamente en la que pedía que lo ayudaran a esclarecer los hechos. Fue entonces que Víctor Raúl Haya de la Torre rectifica la torturada protesta de Vallejo, en donde pide a los representantes trujillanos al Congreso algo que puedan hacer con el caso de su buen amigo. El proceso de Vallejo profundizó estudios de Espejo Asturrizaga y otros. A la luz, numerosos documentos generados del proceso ponen al descubierto una serie de actos injustos e ilegales cometidos contra el poeta, y al mismo tiempo a las acciones nobles tan profundas y humanas del poeta. Fue entonces que el 26 de febrero del año 1921 fue liberado. En aquel entonces, los amigos de César Vallejo esperaban en una puerta de la penitenciaría de Trujillo que él saliera con libertad. Los amigos habían esperado desde el día anterior en la puerta del establecimiento que se cumpliera la resolución del Tribunal Correccional de esa ciudad, que recién se efectivizó el día 26 a las 6 de la tarde. Nuestro poeta había sido acusado de algo que no cometió. Luego de esto, César Vallejo se iría rumbo a Francia, en donde conocería al amor de su vida, Georgette Philippart, y a dos buenos amigos, Juan Larrea y Pablo Neruda, grandes poetas hispanoamericanos. Se disolvió por una revolución popular en Trujillo en aquellas décadas que estuvieron caracterizadas por el cierre de las universidades y la censura de los periódicos. Por su parte, muchos de los miembros del grupo fueron perseguidos. Antenor Orrego, Víctor Raúl Haya de la Torre y Alcides Espelucín, entre otros, alternaron las épocas de clandestinidad con las de prisión. La relación que tenían los integrantes del Grupo Norte era muy buena, dado que existía la solidaridad, el compañerismo, la honestidad, el espíritu de libertad y justicia. Fue un grupo en el cual no solo se fijaban en el aspecto cultural, sino en los problemas sociales, políticos, económicos que atravesaba la realidad peruana de la época. Incluso muchos de ellos fueron amigos eternos que compartieron ideas de cómo debía ser una vida de un ser humano, con todos los derechos siendo respetados en una sociedad ideal. Ellos también inspiraron e impulsaron a muchos artistas a continuar con sus ideales que compartían con el grupo y hasta el día de hoy lo siguen haciendo.